Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. Lucas 17, del 11 al 19. Amén. Amén. Bendito sea Dios por su palabra, hermanos. Hemos estado meditando durante todos los domingos de este mes sobre este pensamiento central. Este pensamiento central, algo que agradecer. ¿Habrá algo que agradecer? Esto es, por supuesto, la necesidad de evaluar, de analizar, de llegar a una conclusión. ¿Tendremos una razón para estar agradecidos de alguna manera? ¿De alguna manera estaremos en deuda con Dios? Este es el último domingo que reflexionaremos sobre esta temática, basados en esta porción de Lucas. No fuimos creados para vivir con lepra. Definitivamente no fuimos creados para vivir con lepra. El ser humano no fue creado por Dios para la frustración, para el vacío existencial, para el desasosiego. No fuimos creados para la pesadumbre de vivir lamentando nuestra miseria interior. No fuimos creados para nada de eso. Dios no nos creó para vivir sin gozo. Dios no nos creó para vivir sin honra y sin dignidad. Dios no nos creó para el pecado, para la vileza y para una forma de vida corrupta, hundida en la devaluación moral, en el deterioro moral, en la ruina moral, en la corrupción y la depravación. Por el contrario, fuimos creados por Dios a su imagen, a la imagen de Dios, para honrar a Dios, siendo criaturas que somos semejantes a Él, que reflejamos la dignidad de un trato privilegiado en medio de toda la creación, para experimentar el trato de bendición y privilegio con nuestro Creador. Fuimos creados por Dios a su imagen para vivir como un reflejo de esa imagen que hoy solo son reales en nosotros como consecuencia del trato que Dios establece a través de Jesucristo. La oferta, el regalo, el don de Dios de la salvación que nos reconcilia con Dios, pero nos reconcilia con el propósito para el cual fuimos creados. Esa es la razón de por qué la gratitud es una forma de expresión que debiera revelar una condición interior plena y sana, una condición interior de redimidos, una condición interior de salvos por gracia, un estado interior de gozo, satisfacción y certidumbre de la salvación. Pero en la realidad, desde corazones adoloridos, vacíos, miserablemente esclavizados por el egoísmo y la insatisfacción, por la vileza de vidas humanas arruinadas,
no hay nada, absolutamente nada que agradecer. Quienes viviéramos así tendríamos razón de no estar agradecidos. Por eso es tan explicable, tan natural y común que esperemos que Dios se dé por satisfecho con lo que hacemos. Cuando vamos al templo, cuando expresamos algún tipo de devoción, de religiosidad, de espiritualidad mediocre, ritualista, también debería estar feliz por lo que damos cuando depositamos alguna limosna, alguna moneda, algo de lo que nos sobra. Debería entender que estamos frustrados. Debería darse por enterado de que no tenemos casi nada que agradecer. Debería agradecernos que cuando menos eso hacemos. La historia que el Evangelio nos narra, este cuadro de los 10 leprosos, nos revela una realidad. En esta porción del Evangelio se nos narra la historia de un leproso. No la historia de 10 leprosos, sino la historia de un leproso que no solo fue sanado por fuera. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios? Excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. El milagro no solamente alcanzó la piel de este hombre, no solamente alcanzó la condición corporal, física, el milagro de sanidad alcanzó su ser interior. Esta historia, esto que sucedió en el camino a donde Jesús los envió, transformó a este leproso en un hombre agradecido y rendido en adoración a Dios. De estos 10 leprosos, solamente uno sanó, no solo de la lepra, sino del mal universal de la humanidad. Solo uno sanó de la enfermedad que el mundo padece, que es una forma de lepra que carcome por dentro y se hace visible cuando cada quien decide darle la espalda al Creador que lo ha bendecido, que le dio la vida. Los otros 9 leprosos solo fueron sanos exteriormente. Su lepra desapareció en la piel, pero continuaron siendo interiormente leprosos, porque la miseria de su corazón no fue transformada jamás. Esos 9 leprosos son el retrato de una humanidad que vive sin Dios y determina cada día cómo poner más distancia, cómo establecer más distancia de por medio entre Él y nosotros. Buscamos más alejamiento, mayor separación de todo lo que Dios representa y significa. Así vive nuestra sociedad. Nuestra sociedad repudiaba y repudia la cercanía de Dios porque tenemos temor de que cambie nuestra vida. ¿Saben cómo trataba la gente a los leprosos? La sociedad repudiaba y echaba fuera a los leprosos y nosotros queremos tratar a Dios así.
La sociedad echaba en los tiempos de Jesús a los leprosos fuera de las ciudades, los obligaban a gritar inmundo por donde quiera que iban. De tal manera que no les era permitido entrar a las ciudades, la gente les arrojaba comida afuera para que pudieran comer, los que tenían misericordia de ellos, pero quienes los veían, los niños de la calle, podrían agredirlos con toda libertad y nadie les diría nada. Querían tenerlos lejos porque eran inmundos. Nosotros queremos tratar a Dios como si Él fuese el leproso. Como si verlo cerca de nosotros nos causara algún mal. O como si temiéramos contagiarnos de lo que Él significa o de lo que Él es. No lo queremos cerca porque tenemos pánico de que Dios nos contagie con sus valores, con sus ideas, con sus juicios y con su manera de poner orden que altera nuestro estilo de vida. Nuestro repudio hacia Dios nos coloca en la misma condición en que estaban todos aquellos que menospreciaban y arrojaban a los enfermos inmundos de sus casas, de sus ciudades, de sus calles, de sus vecindarios. Hoy Dios representa una forma de bendita contaminación que aborrecemos porque no queremos que venga a cambiar nuestros sistemas de perversidad, nuestros estilos desordenados de vida, nuestra libertad, nuestra liviandad, nuestra inmundicia. Hacemos todo lo necesario para mantenerlo lejos o a una sana distancia. Cada vez colocamos nuestras decisiones para conseguir que Dios no se acerque demasiado. El reflejo de todo esto está plasmado con claridad y puntualidad por todas partes. Nuestras preferencias y nuestras prioridades en el lenguaje, nuestro comportamiento social, nuestra ética de la sexualidad, nos estamos asegurando cada vez más de que nadie influya en nuestra forma de vida. Hasta hace poco tiempo estábamos contentos con que Dios estuviera encerrado en los templos. Nos interesa tanto que este sistema de pensamiento y de conducta que nosotros amamos tanto sea preservado y nadie pretenda cambiarlo, que buscamos poner sobre nosotros a quienes dicten leyes que impongan esta forma de nueva moral y nueva dignidad sin Dios. Cada vez es más violento, más agresivo el acto de intolerancia. Más notorio, más flagrante, más deliberado, más intencionado, más abierto. La persecución en contra de todo lo que representa a Dios. Hay evidencia de ello en el creciente acoso y el afán por silenciar a quienes hablan en nombre de Dios. La censura en las redes y en las plataformas virtuales para quienes ofendan y lesionen las ideologías o corrientes de moda. Muestran que no queremos a Dios cerca de nosotros de una manera amenazante que pueda alterar lo que somos y lo que queremos. Esta sociedad en la que vivimos hará todo lo posible de adaptarse a vivir y aprender rápidamente a disfrutar su condición de leprosos. Leprosos desahuciados, hartos, satisfechos con lo que somos, tremendamente plenos, felices y autogratificados de cómo estamos. Si esta historia del Evangelio tan confrontadora es una lección acerca de la verdadera y genuina forma de gratitud que transforma las vidas de quienes viven agradecidos y rendidos en reconocimiento delante de Dios, como este único leproso que volvió. Esta es la gratitud total y radical, la verdadera gratitud. La que no necesariamente está vinculada con los actos religiosos, no necesariamente está asociada o ceñida a nuestra actividad ritual, formal, o a nuestro involucramiento eclesiástico, ni siquiera a nuestra participación en una congregación o en alguna forma de quehacer, ministerio, responsabilidad religiosa.
tenemos que hablar, tenemos que analizar, tenemos que escudriñar un poco más a fondo acerca de la búsqueda utilitaria de Dios. Porque suele suceder que nuestra búsqueda de Dios es una revelación de nuestra condición de vileza interior. Sí, nuestra búsqueda de Dios es una consecuencia de qué tan mal estamos interiormente, pero no de manera honesta y de manera íntegra. La búsqueda utilitaria de Dios nos lleva a Él, pero sin ir a Él. En realidad no buscamos al dador. Nuestro enfoque está en la dádiva. Nuestra búsqueda utilitaria de Dios nos forza, nos empuja, nos arrastra a buscar a Dios porque estamos interesados en lo que podemos conseguir de Él. No nos interesa Dios, solo lo que obtenemos de Él. Es exactamente lo que todos los leprosos hacen. Es lo que los leprosos hacen cuando su condición no les permite ver con claridad quién es el Dios con el que están tratando. El Dios con el cual estamos tratando. Suele suceder que nuestra percepción basada en méritos, un enfoque meritócrata de la vida, en la que todo está definido por la compensación del mérito alcanzado. Desde esa posición no hay nada que agradecer a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué no habría nada que agradecer así? Porque cuando todo ha salido mal, nada le debo a Dios. Cuando las cosas están tan mal en nuestro entorno, cuando las circunstancias son tan adversas, cuando las cosas no son como yo quería, nada hay por agradecer. Cuando no hizo lo que le pedí, cuando me quitó lo que amaba, cuando permitió que yo sufriera. Esa es una definición muy común. Nos encontramos con esta forma de pensar en el comportamiento de la gente y es una forma de pensar identificada con la meritocracia, este régimen de pensamiento en donde todo sucede por méritos. Define la vida en consecuencia de lo que Dios hace respecto de mí como regla para medir el mérito de Dios. Significa que Dios tiene que ganarse mi agradecimiento. Dios tiene que ganarse mi agradecimiento y dar evidencias de que ha respondido a lo que le he pedido para que yo reconozca su merced y su favor. Así que en todo caso, la medida de la veracidad, la medida de la gracia, la medida de la misericordia y la fidelidad de Dios soy yo. Es lo que a mí me sucede. Lo que yo califico como la acción y la respuesta de Dios hacia mi condición de necesidad. Así es como constantemente evaluamos qué calificación le pondríamos a Dios. ¿Qué calificación merece Dios? Es eso lo que sucede cuando preguntamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Pero esta definición no es veraz. No corresponde a la realidad. Esta definición no corresponde a la verdad. Es falsa. Nosotros no somos la regla para medir a Dios. Nuestra circunstancia no es la calificación para Dios. Nuestro estado de vida, nuestro estatus, nuestra realidad no es la evaluación de Dios. No es la calificación que Dios merece para determinar si debemos o no agradecerle. Agradecemos a Dios porque Él es Dios. Hay una inmensa cantidad de circunstancias y factores que no tenemos en consideración
y que dependen absolutamente de su poder, de su soberanía, de su providencia, para librarnos y guardarnos, protegernos y ampararnos. Ha sido Dios quien ha estado ocupado, entre tanto que nosotros vivimos, de librarnos del mal sin que ni siquiera nos percatemos de cómo, cuándo y en dónde lo ha hecho. La regla de la veracidad, la fidelidad, la misericordia y la providencia de Dios no soy yo, no es mi circunstancia. La regla de la veracidad, la fidelidad, la misericordia y la providencia de Dios es Él mismo, es Dios mismo. Así que agradecemos a Dios por lo que Él hace, particularmente por lo que Él hace que nosotros no sabemos que ha hecho. Particularmente por lo que Dios hace, de lo que nosotros no nos damos cuenta, de lo que nosotros no estamos enterados. Así de radical. Es gratitud, gratitud absoluta, gratitud radical. Nadie rinde o quebranta más la arrogancia. Nada absolutamente va a lograr rendir y quebrantar más la arrogancia de alguien, como no sea esa incómoda situación de verse obvia, notoria y desventajosamente beneficiado por alguien a quien no desearía jamás decirle nada, deberle nada. Imagínate que alguien de quien tú no querrías jamás recibir nada hace algo por ti y tú no lo sabes. Más aún cuando la manera en que has sido beneficiado excede el privilegio de tal forma que no pueda ser compensado, no puede ser correspondido, el favor no puede ser pagado. Es un regalo, es un don. Dios ha hecho esto por nosotros. Esto es lo que ha hecho a través de Jesucristo, su Hijo. Ha hecho por nosotros algo que no podemos pagar y que no merecíamos recibir. Lo ha hecho solo por gracia. Lo ha hecho porque esto es una revelación de quién es Él. Este es Dios. Es Él quien provoca en nosotros la actitud de humildad. Es Dios quien mueve nuestro corazón para ser rendidos y más aún ser arrastrados al reconocimiento y espontánea expresión, a un sincero y profundo aprecio y entrega por lo que hemos recibido de la mano misericordiosa de Dios y que hemos recibido sin merecerlo. En nuestro caminar en Cristo somos enseñados a agradecer a Dios. Esto es un asunto delicado, hermanos. No es cualquier cosa, ni es irrelevante. Hemos sido instruidos por la palabra para agradecer a Dios, aún en los trayectos más adversos, los que han significado dolor, los que han significado sufrimiento, los que han significado prueba y pérdida. Agradecer a Dios aún en medio del duelo. Por supuesto que esto confronta y contradice nuestra lógica. En realidad no entendemos cómo es que daríamos gracias por algo que, siendo tan entrañable y tan amado, nos ha sido quitado. La palabra de Dios dice puntualmente: estén siempre alegres.
Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Leí 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Y también dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo. Dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, 19 y 20. ¿Cómo podríamos dar gracias ante la realidad dolorosa de una vida que se ha caracterizado por el sufrimiento y el dolor? Sufrimiento y dolor. Ambas circunstancias parecen un absoluto sinsentido, pero nuestra gratitud a Dios prevalece aún en medio de las más terribles condiciones. Esto es así debido a que no damos gracias a Dios solo cuando recibimos, no únicamente cuando todo está bien, cuando todo marcha conforme a nuestros deseos, cuando nuestros planes y anhelos se cumplen, cuando nuestras metas son alcanzadas, cuando el éxito nos sonríe, cuando las puertas se abren frente a nosotros, cuando somos exitosos. No. Hay dos razones dominantes por las cuales, según la palabra de Dios, damos gracias a Dios. Estas dos razones notorias han sido establecidas desde la creación del mundo. La primera de ellas es que agradecemos a Dios porque somos hechura suya, de principio a fin. Hemos sido hechos como seres superiores en la creación, a su imagen, con una dignidad diferente al resto de las criaturas de la creación. Gracias a Dios por eso. Y la segunda razón, agradecemos a Dios porque Él es Dios. Todo cuanto somos, todo cuanto tenemos proviene de su mano generosa y fiel. No solo nos creó, no solo proveyó lo necesario para que estuviésemos bien, Dios también ha preservado al género humano para que hasta hoy estemos aquí. El quebrantamiento y la humildad de un espíritu rendido en gratitud y adoración son resultado de la regeneración. Y la regeneración es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Somos agradecidos, espontáneamente y naturalmente agradecidos, cuando el Espíritu Santo mueve nuestro corazón a hacerlo. Experimentamos esta forma de gozo, de gratitud. El quebrantamiento y la humildad de un espíritu rendido vienen como obra del Espíritu Santo. Esa es la bendición, ese es el tesoro que dura para la eternidad. Es el gozo y la certidumbre de la salvación que recibimos por Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre. Eso no es un logro que alimente nuestro ego. No es el resultado de una lucha social ni de una propuesta alcanzada protestando a través de manifestaciones. No resulta de mi valor, de mi coraje, de mi determinación. No lo vamos a conseguir por perseverar en la oración o por cumplir suficientes penitencias que convenzan a Dios de que somos lo suficientemente buenos para que nos lo dé. Es sencillamente un don
es sencillamente un regalo concedido, un obsequio otorgado y recibido por gracia. Nada absolutamente estuvo nunca, está ahora, ni estará jamás por encima de la redención que recibimos a través del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso nada, ninguna otra cosa, persona, circunstancia, condición o estado es una bendición mayor a la salvación recibida en Cristo Jesús. Su obra de redención en nuestro favor es la causa inmerecida e invaluable para vivir permanentemente agradecidos. Y es una manifestación de su soberana e incondicional misericordia, un acto de su gracia, gracia fiel. Una revelación de su bondad, siempre cercana. ¿Hay algo que agradecer? Este ha sido un pensamiento confrontador durante los últimos domingos. Hemos reflexionado con este pensamiento. He tratado de compartirlo con el propósito de provocar un análisis, una valoración fructífera y venturosa en tiempos críticos en donde todos parecemos haber experimentado pérdidas, pero algunos han experimentado terribles pérdidas. Amados hermanos, tal y como sucedió en la historia de los 10 leprosos, de los que solo uno regresó a dar gracias, hoy somos bendecidos y privilegiados mientras caminamos hacia donde Dios nos envió. Consideremos que los milagros que anhelamos recibir de Dios, al igual que Jesús envió a estos 10 leprosos, los milagros que anhelamos recibir de Dios, la respuesta a nuestra súplica, la bendición y la gracia providente de Dios en nuestro favor, siempre sucederán mientras vamos en camino. Siempre acontecen y nos alcanzan en tanto que estamos caminando hacia donde Dios nos envió. Sucedió así con los leprosos y así sucede en nuestra vida en realidad. Son actos deliberados y soberanos en los que Dios nos revela su naturaleza y carácter de amor y de misericordia. Pero la gratitud, la que vuelca nuestro corazón hacia Dios, la que nos devuelve al momento de nuestra transformación interior, obrada por el Señor Jesucristo, esa siempre será marcada por nuestro regreso a la presencia de Dios. Como aquel único leproso agradecido. Esto implica la determinación de volver a Dios y darle gracias, postrarnos delante de Él para adorarle, para glorificarle en reconocimiento por su favor, recibido como un don otorgado inmerecidamente.